En esta parte número 109 de Preparando Gobierno Mundial vamos a tener una vez más la continuación del tema sobre Joe Biden. Y vamos a ver una vez más su enorme vinculación con los jesuitas. Pero no solo eso, sino que también vamos a ver la caza por parte de los jesuitas al señor Donald Trump. Ahora parece ser que les convenía que ya saliese de en medio. Al menos es lo que parecen mostrar. Pero ¿solo era esto o es que además querían generar más disputa? En fin, el tiempo lo irá diciendo, pero hoy vais a ver cosas que realmente son de las que he de decir que no tienen desperdicio y vais a comprobarlo ahora. Pues sí, una vez más, como veis en la portada, vamos a hablar de los jesuitas, vamos a hablar de esa relación entre Joe Biden y esa orden tan importante, tan dominadora, y que es la que está preparando el gobierno mundial. Pero como os decía, veremos algo más aún. Empezamos por esto directamente. Los jesuitas, la orden del Papa Francisco, pidieron también el juicio político de Donald Trump. La publicación América, la voz de la Compañía de Jesús en los Estados Unidos, solicitó en un editorial que el Congreso someta a un proceso de impeachment al presidente por haber incitado a una turba sediciosa a irrumpir en el Capitolio el 6 de enero, cuando se realizaba la certificación de Joe Biden. Esto era noticia del 11 de enero. Aún faltaban 9 días para la toma de posesión de Joe Biden. Donald J. Trump debería ser sometido a juicio político, destituido y excluido de cualquier cargo federal futuro inmediatamente. En un artículo firmado por el conjunto de sus editores, América, la publicación semanal de los jesuitas en los Estados Unidos, se sumó a las voces que solicitan que el Congreso someta a impeachment al presidente por haber incitado a una turba sediciosa a irrumpir en el Capitolio el 6 de enero, en el momento en que se realizaba la certificación de Joe Biden como presidente electo. La publicación de la orden religiosa a la que pertenece el Papa Francisco subrayó que el asalto a la capital nacional será recordado como uno de los acontecimientos más viles de la historia estadounidense y que no deberían quedar dudas sobre por qué sucedió y quién lo causó. Con el título «Someter a juicio político y condenar ahora mismo», el editorial de la publicación que dirige Matt Malone, que está asociada a la web de Jesuit Post y al podcast Jesuitical, recordó en su primer párrafo que al menos 5 personas han muerto, incluido un policía del Capitolio que fue apaleado mientras defendía la Casa del Pueblo, y que un segundo oficial de la policía del Capitolio que respondió al salto se suicidó el 10 de enero. Tras calificar de insurrectos a los fanáticos de Trump que forzaron la evacuación de los legisladores a un lugar seguro, el editorial de la Compañía de Jesús en los Estados Unidos destacó que muchos de ellos llevaban equipo de combate y armas automáticas, y que aunque aquellos que no llegaron así preparados convirtieron las vallas metálicas, los escudos de la policía, las astas de las banderas y los extintores de incendios en armas improvisadas, que esgrimieron con ferocidad mientras gritaban invectivas racistas y antisemitas. El ataque horrible y repugnante, según el medio de noticias y opinión sobre catolicismo y política en los Estados Unidos, podría haber sido peor. Desarrolló docenas de los sediciosos que rondaron por el Capitolio también llevaban bolsos de lona, cualquiera de los cuales podría haber contenido los medios para asesinar a la rama legislativa del gobierno federal en su conjunto, incluidas las primeras 3 personas en la línea de sucesión presidencial. Algunos de ellos cantaban «Cuelguen a Mike Pence», otros habían erigido una horca improvisada cerca del estanque reflectante del monumento a Lincoln. El semanario, fundado en 1909, argumentó: minutos antes de esta calamidad previsible, el presidente Donald J. Trump dio uno de sus habituales discursos demagógicos en un acto frente a la explanada nacional. Más de una docena de veces, en apenas 90 minutos, el presidente afirmó osadamente y sin fundamento que le habían robado las elecciones presidenciales de 2020, la misma mentira que ha repetido a diario desde el 4 de noviembre. Ya veis qué acusaciones tan directas, ¿eh?
y qué ganas de sacarlo del medio, pidiendo una justicia. Con la inclinación política liberal que los identifica, los editores de América acusaron, para avivar la ira de la multitud con su deshonestidad calculada. Trump dijo a la turba que nuestro país ya ha tenido suficiente, no lo aguantaremos más. Luego animó a la multitud a marchar hacia el Capitolio para darles a los republicanos que allí estaban la clase de orgullo y audacia que necesitan para recuperar nuestro país. Para argumentar que no se trataba de un mero ejercicio de la libertad de expresión, los jesuitas agregaron que el presidente organizó un grupo de oradores que a sabiendas gritaron «fuego» en un teatro lleno. Aludieron así al famoso fallo de la Corte Suprema estadounidense, Exchange versus Estados Unidos, que estableció la protección más estricta de la libertad de expresión no protegería a un hombre que gritara falsamente fuego en un teatro y causara pánico, por lo cual las acusaciones engañosas no cuentan como expresión protegida por el derecho. Momentos antes de la presentación de Trump, su abogado personal y el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph W. Giuliani, se dirigió a la misma multitud y pidió un juicio con combate contra los demócratas, una referencia escandalosamente abierta a resolver una disputa mediante la confrontación física, siguió el editorial. El hijo del presidente, Donald J. Trump Jr., usó la misma plataforma para hacer pública una advertencia a los miembros del Congreso republicanos indecisos. «Vamos a por ustedes». Junto a todas estas frases provocadoras, la sugerencia dudosamente sincera y efímera de Trump a la multitud de hacer escuchar sus voces pacífica y patrióticamente fue manifiestamente insuficiente en el mejor de los casos. El editorial, promovido en Twitter por James Martin, consultor del Dicasterio para la Comunicación de Vatican News y una firma habitual de América, recordó también el uso que el presidente saliente dio a su cuenta de Twitter, luego suspendida. En un mensaje grabado que se difundió esa tarde, Trump dijo a la turba amotinada, «Los amamos», y repitió una vez más la mentira de que le habían quitado su victoria electoral con un engaño. Sin dudas, el presidente dijo palabras bonitas en Twitter y en el vídeo para pedir paz, pero cualquier persona razonable habría visto allí el guiño que eso fue en realidad. Y aún, si finalmente a regañadientes reconoció que el 20 de enero asumirá un nuevo gobierno, Trump no ha asumido la responsabilidad ni ha expresado su arrepentimiento por instigar el asalto y ha confirmado que él no asistirá a la toma de posesión de su sucesor debidamente elegido. Tras señalar que en los 244 años de historia estadounidense no sucedió un hecho como el 6 de enero de 2021, el editorial concluyó: Donald J. Trump debería ser sometido a juicio político, destituido y excluido de cualquier cargo federal futuro inmediatamente. Y aquí lo veis, el tuit precisamente de James Martin. Los jesuitas reconocieron que el impeachment y la condena de Trump son algo improbable, dados los escasos días que restan del gobierno del republicano. Pero tal resultado no es imposible, agregaron, y cualquier demora, sea cual sea, sería una sustitución profundamente insensata de un cálculo táctico en lugar de un principio constitucional. El daño que Trump ha causado no tiene precedentes y nuestros legisladores no deberían demorarse en hacerle rendir cuentas y establecer así una norma de conducta aceptable para los presidentes futuros. La revista de la Orden Religiosa del Papa Francisco cerró su editorial urgiendo al Congreso a actuar de inmediato. Sin otra razón que registrar ante el Tribunal Superior de la Historia la repugnancia colectiva de la nación y asegurar que semejante abuso depravado y pérfido del cargo presidencial no vuelva a mancillar el carácter del país. Vaya declaraciones tan contundentes por parte de los jesuitas de Norteamérica, especialmente, claro, como no, de Estados Unidos, donde se edita esa revista llamada América y que tiene un gran peso allí. Ya veis, no solo es cuestión religiosa lo suyo, se ponen directamente en la cuestión política, para variar, claro. Y ya sabéis, aquí se hablaba de ese primer impeachment, ahora ya van por el segundo, y si todo parece ser que va a seguir ese curso, puede ser que en breve ya veamos que haya algo más que solo palabras sobre Donald Trump. Pero ya sabéis también que precisamente se está diciendo que en marzo va a ser el propio Donald Trump el que vuelva a ostentar el poder. Sí, eso lo dicen los militantes de Q,
y allegados. Bien, veremos qué termina pasando. Pero aquí queda claro que la posición de los jesuitas era al menos mostrarse que hay que sacar a Trump de en medio, porque hay que hacer justicia. Bueno, con este tipo de declaraciones, evidentemente, lo que pueden llegar a hacer, que es pues que toda una otra parte que está a favor de Donald Trump se pueda aún enfadar más y liar una confrontación muy seria. Pero veremos qué termina pasando. Ya sabéis, aún hay policías allí en el Capitolio, y no solo policías, hay básicamente la Guardia Militar. Aún quedan soldados. Bueno, una vez más, tiempo al tiempo, pero desde luego vemos que aquí los jesuitas no se callan para nada y se definen claramente en una postura anti-Trump para que haya un nuevo gobierno que, como hemos visto y seguiremos viendo, está tan cerca de los postulados de los jesuitas. Sí, iba a decir pestulados, pero sí, casi sería más eso que postulados. En fin. Mientras tanto, miramos esta otra noticia que era ya del 15 de enero. 1,9 billones en vacunas, cheques directos, salario mínimo y moratorias de desalojos, lo que propone Biden para el rescate de Estados Unidos. Los líderes de la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, respectivamente, respaldaron ya el plan del mandatario electo. Y mirad qué medidas. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves su programa de estímulo económico, bautizado por él mismo como Plan de Rescate de Estados Unidos. El proyecto prevé la creación de un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares, sí, con B. De ese monto, 416 millones serán destinados a la vacunación de 100 millones de estadounidenses, con el fin de reabrir las escuelas durante los primeros 100 días del próximo mandato presidencial. Ya veis que va directamente por la vacunación. La tarea de inmunizar a tanta gente en tan poco tiempo requerirá los esfuerzos operativos más desafiantes en la historia estadounidense, admitió Biden. Moveremos cielo y tierra para vacunar a más personas, prometió. Al replicar y reforzar las medidas del presidente saliente, Donald Trump, Biden propuso aumentar el monto de los cheques directos a los estadounidenses, que son ahora de $600 a $2.000. Una gran diferencia. A los trabajadores desempleados y afectados por la crisis se les deberán abonar $400 cada semana, dijo. Justo cuando estamos en medio del oscuro invierno de esta pandemia, mientras los casos, las hospitalizaciones y las muertes aumentan a niveles récord, hay un dolor real que abruma la economía real, aquella en la que la gente depende de su sueldo, no de sus inversiones para pagar sus facturas, sus comidas y las necesidades de sus hijos, manifestó el presidente electo. Necesitamos más acción, más políticas bipartidistas, resaltó. Entre otras, propuso las siguientes medidas. Cuando dice bipartidistas es que lo aprueben los dos grandes partidos, Con lo cual, sanar heridas, lo recordáis, ¿no? Las medidas son respaldar a los gobiernos locales con 350.000 millones de dólares y al sistema de transporte público con 20.000 millones de dólares. Expandir los beneficios por desempleo de $300 a $400 semanales y prolongarlos hasta septiembre. Instituir bajas pagadas por enfermedad, independientemente del tamaño de la empresa. Decretar un salario mínimo de $15 por hora. Extender la moratoria contra desalojos hasta septiembre. Financiar pequeñas empresas. Dado que los demócratas controlan ahora ambas cámaras del Congreso estadounidense, hay una alta probabilidad de que la propuesta sea aprobada sin problemas. Los líderes de la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, respectivamente, respaldaron el plan de Biden. Estas propuestas de la administración Biden-Harris serán fundamentales para que nuestro país supere este periodo desafiante y se mueva hacia una etapa de recuperación. Nos hacemos eco del llamado del presidente electo a una acción bipartidista sobre su propuesta y esperamos que nuestros colegas republicanos trabajen con nosotros para promulgarla rápidamente. Bueno, pues ya veis, es una declaración conjunta de los líderes demócratas a NBC. Estamos viendo las medidas a implementar que él proponía ya en esos días.
para sanar la recuperación, sí, de la economía, pero también de la división generada, dicen, por Donald Trump, entre unos y otros, republicanos y demócratas, prácticamente dividiendo al país en dos. Y todas esas medidas son para demostrar que van a hacer mucho más de lo que hizo Trump. Evidentemente todo es política y a ellos les es fácil mover su maquinita de dinero y generar billetes como si nada. Son los únicos que pueden hacerlo, aún cuentan con esa regla, a nivel mundial, sí. Pues bien, ya hemos visto que quiere adoptar un tipo de medidas que el propio Papa también estaba totalmente a favor. Pero aún veremos más cosas ahora, en este vídeo, que nos terminan de explicar más detalles. Pues bien, ya habéis oído todos los detalles y además, como terminaba hablando de ese segundo impeachment y todo lo que aconteció al respecto y cómo Donald Trump parecía cada vez más aislado. Y en fin, ya sabéis, ahora Donald Trump ya está en Florida, está en su hogar allí y se dice por parte de los seguidores de Q que está en ese lugar porque el mando militar es el que va a tener el poder, que él está tranquilo y que sabe cuándo podrá volver a cogerlo. En fin, tiempo al tiempo, como siempre. Mientras tanto, seguimos con esto otro que una vez más tiene que ver con jesuitas y Biden. El jesuita que dirige a Joe Biden, el demócrata elegido para bendecir su investidura al que fuera rector de la Universidad de Georgetown, Leo O'Donovan, amigo y cura celebrity que apadrinó a Felipe VI en Washington. Sí, Felipe VI, el rey actual de España. En fin, que ya veis por dónde se mueve todo, como siempre. Era noticia del 16 de enero de 2021. Fijaos bien en esto. El 20 de enero tendrá algo más que un cameo en la investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. El jesuita Leo Jeremiah O'Donovan III, de 86 años, será el encargado de bendecir al nuevo inquilino de la Casa Blanca en la tradicional oración que tiene lugar nada más comenzar la ceremonia de la toma de posesión. Una designación a dedo del líder demócrata, en tanto que el sacerdote es lo más parecido a un director espiritual para el líder demócrata, al que ha acompañado en los instantes más aciagos de su vida personal, que han sido unos cuantos. El religioso fue quien presidió el funeral de su hijo mayor, Beau Biden, fallecido de un cáncer cerebral a los 46 años en 2015. Cuando el jesuita se enteró de la muerte de la mano del propio político, rompió a llorar dado los lazos que le unen a la familia. Fue él quien me consoló a mí. En ese momento él se convirtió en el pastor, recuerda este cura alineado con las reformas del Papa Francisco y que define al nuevo presidente como un católico profundamente fiel y muy creyente. Interesante, porque ya hemos visto y seguiremos viendo como por parte católica no todo el mundo opina lo mismo, pero este jesuita dice que Biden es un católico profundamente fiel y muy creyente. En fin, ya veis que dentro del catolicismo hay opiniones para todos los gustos, pero si vamos en las creencias que de ellos tienen como catolicismo, evidentemente no es un católico profundamente fiel, porque es, no va, bueno, le va el tema de aborto, le va el tema LGBTI, etcétera, etcétera. Por tanto, muy creyente será de otro modo, ¿no? Y muy católico profundamente, pues es evidente que no. Y con esto no estoy defendiendo el catolicismo, estoy diciendo que no cuadra con el perfil del católico que nos quieren vender los jesuitas que Biden tiene. Petición personal. De hecho, fue Biden quien llamó personalmente hace unos días por teléfono para pedirle que le acompañara en la jornada en la que se convertirá en el segundo católico que resida en la Casa Blanca, después de John Fitzgerald Kennedy. No hacía mucho que se habían visto. Poco después de ganar las elecciones, Biden no dudó en participar el pasado 12 de noviembre en una campaña virtual de recaudación de fondos para el servicio Jesuitas a Refugiados, que dirige el sacerdote. Y ahí aprovechó para anunciar un giro en la política migratoria de Donald Trump al desvelar que Estados Unidos aceptará bajo su mandato a 125.000 refugiados anuales frente al límite de 15.000 que puso el republicano. Tampoco dudó en escribir el prólogo del libro que escribió hace un par de años sobre los menores extranjeros.
pero el vínculo entre ambos viene de lejos, al menos desde los años 90, cuando el jesuita era el rector de la Universidad de Georgetown y el demócrata senador por Delaware. Leo Donovan no perdió la oportunidad entonces de aprovechar que Hunter, otro de los hijos de Biden, estudiaba en el centro para invitarle a dar una conferencia sobre cómo ser católico en la vida pública. Interesante, ¿eh? Lo cierto es que el padre Leo es toda una celebrity en Norteamérica, por el mero hecho de haber estado al frente durante más de una década, entre 1989 y 2001, de una de las universidades más prestigiosas del país, lo que le llevó a codearse lo mismo con presidentes y líderes empresariales que moverse en actos con Lady Di o Anna Wintour. ¿Cómo se llegan a mover los jesuitas? Es impresionante. Entre sus méritos en Georgetown se encuentra haber disparado la calidad y poner en orden las cuentas del prestigioso centro de estudios, incluyendo la de poner a la venta el hospital universitario que arrastraba una deuda millonaria. Uno de los alumnos de más caché durante su mandato de rector de la universidad fue Felipe VI, que durante 2 años estudió su máster en Relaciones Internacionales y al que O'Donovan siguió de cerca y llegó a definirle como responsable, inteligente y modesto. Bueno, en España no todo el mundo opina igual, precisamente de lo que dice este señor, pero en fin, hay gustos para todo. Pero ya vemos quién lo ha instruido, quién lo ha preparado también, como no, a Felipe VI, los jesuitas. Tal fue el vínculo que generó el ahora rey con el centro universitario que en 1999 se abría en Georgetown la Cátedra Príncipe de Asturias de Estudios Españoles. En 2006 el camino del jesuita se volvería a cruzar con el del monarca en la parroquia de San Rafael en Ibiza, pues O'Donovan casó a Christoph von Reich, uno de sus compañeros de pupitre en el máster y amigo íntimo que fue testigo en la boda de Felipe y Leticia. Como jesuita que se precie, no rechaza los riesgos en su apostolado. De la mano del que fuera presidente de Disney, Michael Eisner, padre de uno de sus alumnos, aceptó formar parte de la junta directiva de la multinacional justo cuando las críticas de diferentes grupos cristianos arreciaban por haber producido películas como Priest, con un sacerdote homosexual como protagonista, o la propia Pocahontas, a la que grupos ultracatólicos acusaban de promover el paganismo y la New Age. Bueno, no hace falta ser ultracatólico, es que cualquiera que sea un creyente que se diga cristiano sabe que esto es así. Pero ya veis, curiosamente se une a Disney, cuando Disney, todas sus producciones prácticamente que son magia, cuestión de demonios, brujerías, etcétera, etcétera. Y sí, mucha cosa que tiene que ver con cuestión de espiritismo. Y él puesto allí. Y claro, ¿qué sucede? Pues que además hacen una película sobre un sacerdote homosexual como protagonista. ¿Nos debe extrañar de un jesuita esto? No, para nada. Es la línea que siguen y se ponen donde pueden estar en el mejor lugar para seguir influenciando no solo ya a las élites, como hemos visto, sino también a todo el pueblo, sea de donde sea, porque todo ese tipo de movimientos de películas llegan a todo el mundo. ¿Y así qué sucede? Pues que van contaminando la mente de las personas como si nada. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Pero qué magnífica labor están haciendo para sus fines satánicos. Es impresionante. También se inició un boicot porque la empresa amplió los beneficios familiares a los empleados a las parejas gays. Ya veis por dónde va todo, ¿no? No estoy seguro de cómo es de consciente de cuánto encarna el Concilio Vaticano II, pero la encíclica Gaudium et Spes habla del nacimiento de un nuevo humanismo en el que las personas se definen por sus responsabilidades para con sus hermanos y hermanas. Y ese es Joe Biden. Impresionante, ¿eh? Bueno, ya veis que esa encíclica tiene mucho que ver también con Fratelli Tutti de este Papa actual. Y mira por dónde todo esto enmarcado y puesto sobre Joe Biden. Dice convencido el director espiritual de cómo el líder demócrata puede encarnar la doctrina social de la Iglesia en los próximos 4 años. Por tanto,
utilizado por la Iglesia Católica para desempeñar las funciones de la Iglesia Católica. Esta reflexión no parece ser compartida al 100% por los obispos norteamericanos, que, si bien confían en que acabe con la pena de muerte en el país, tienen su espinita clavada por su postura ambigua ante el aborto. Ya veis, el aborto prácticamente es el tema que está dividiendo más a la población a favor de unos u otros, incluso entre el catolicismo. Y esto es significativo, ya lo vimos en la conferencia anterior. Se están centrando más en estos temas que no en la historia y en lo que están haciendo el catolicismo por detrás, entre bambalinas, que cada vez es más manifiesto, y lo que nos espera por profecía, que sabemos que se va a cumplir. Como desechan esa parte bíblica y se acogen solo a ciertas cosas, pues así están que no se enteran de nada, ni unos ni otros. Qué triste, qué triste. Pero bien, eso también vale la pena destacarlo, y es que ya sabéis que los jesuitas tienen un gran poder, en la Iglesia Católica es evidente, tienen al Papa puesto ya jesuita, pero esto no es suficiente para que, como a través de toda la historia, desde que se generaron los jesuitas y aceptaron por parte de la Iglesia Católica, que entre el resto de órdenes católicas, pues hay una gran diferencia entre ellos, que es más, que no se fíen para nada de los jesuitas. Y eso, que pasó antaño, sigue aún vigente. Entre ellos tienen sus disputas. No les gustan los jesuitas a muchos que pertenecen a otro tipo de órdenes eclesiásticas. Y eso la gente debe conocerlo, pero ya se sabe quién va a triunfar, ¿eh? Pero eso indica algo, y es que aún hay personas que, estando en el error, siendo quizás obispos y demás, aún quieren ser fieles a lo que creen que debe ser. Y quizás Dios entre esas personas aún también tiene algunos que serán sinceros y abrazarán la verdad del mensaje del cuarto ángel cuando conozcan todo en profundidad y van a salir de Babilonia. Y por eso debemos orar por estas personas también, y que Dios coja a todos los que pueda para él. Católico practicante. Poco se sabe si de dónde irá Biden a misa cada domingo cuando finalice su mudanza. Jill, su actual mujer, le acompaña siempre a la Eucaristía, aunque ella es presbiteriana. En su entorno defienden que al menos durante los primeros meses la celebrará en la Casa Blanca, tanto por cuestión de seguridad como por la pandemia del coronavirus. Hasta ahora el futuro presidente ha continuado yendo a la iglesia de San José, cerca de su residencia en Wilmington, y cuando ejerció como vicepresidente alternaba la capilla de Dahlgren en Georgetown como la parroquia de la Santísima Trinidad, ambas en manos de los jesuitas, para variar, claro. Ya veis a qué paraguas se cobija, y ahora entenderéis por qué ha subido tanto durante todos estos años. A buen seguro que si le solicita al padre Leo que ejerza de capellán presidencial, no dudará en aceptar. ¿Qué os ha parecido? ¿Vale la pena dar más detalles aún sobre los jesuitas y cómo suben al poder a quien quieren y la gente va a votar tan feliz y no se da cuenta de quién mueve los hilos en verdad? Qué lástima que la gente no conozca las cosas por detrás y no conozca la profecía ni la historia, o no quieran, porque cuando se les presenta la verdad la quieren ignorar tantísimas veces e ir contra ella por si fuera poco. Qué lástima, porque así no van a reaccionar y así no van a ser salvos por la eternidad. Y eso es lo más preocupante. Una noticia más, el significativo gesto de Kamala Harris para jurar su cargo como vicepresidenta. Lo hará ante la primera jueza hispana del Supremo, Sonia Sotomayor. Era noticia del 17 de enero, quedaban 3 días ya. Pues bien, mirad. Por su parte, Sotomayor, nacida en Nueva York y cuyos padres eran puertorriqueños, se convirtió en 2009 en la primera jueza hispana en ascender al Supremo en la historia del país, tras ser nominada por el entonces presidente Barack Obama. Actualmente, Sotomayor forma parte de la minoría de 3 jueces progresistas del Supremo y es probablemente la figura más admirada por los demócratas en el alto tribunal tras la muerte el pasado septiembre de la veterana magistrada Ruth Bader Ginsburg. Ya estuvimos hablando de todo esto, tanto de Sotomayor como de la muerte de Ginsburg, y etcétera, etcétera.
Mientras jura su cargo, Harris pondrá la mano encima de 2 Biblias, como es tradición en el país. Había gente que decía, una se ve que es la Biblia, el otro, ¿qué libro será? Pues ya lo veis, 2 Biblias. Afirmó este sábado un asesor de la vicepresidenta electa citado por varios medios que pidió el anonimato. La primera Biblia que usará perteneció a una amiga de la familia de Harris, Regina Shelton, y la segunda fue propiedad del fallecido juez Thurgood Marshall, que fue el primer afroamericano que formó parte del Tribunal Supremo y es uno de los grandes referentes de la vicepresidenta electa, explicó el asesor. Ya veis que todos son gestos sumamente significativos, por todo lo que entraña a nivel de etnias, razas, unidos, Biblia, en fin. La elección de Biden. Biden, por su parte, tiene previsto usar para jurar su cargo la misma Biblia que ha utilizado con ese fin durante toda su carrera política, un enorme tomo que es propiedad de su familia desde 1893 y que mide casi 13 centímetros de ancho, ya lo vimos, ¿no? El presidente electo se apoyó por última vez en esa Biblia para jurar en 2013 su segundo mandato como vicepresidente estadounidense, una ceremonia en la que también le prestó juramento la jueza Sotomayor. La investidura se celebrará con un público reducido debido a los protocolos para evitar los contagios por COVID-19, y su dispositivo de seguridad será el más potente de la historia del país, con hasta 25.000 militares desplegados en Washington ante los temores de nuevos ataques tras el asalto al Capitolio del día 6. Y bien, algunas personas dicen, ¿y cómo puede ser que no hubiese gente en ese lugar tan tradicional que se llena de multitudes? Es que nadie, dicen los de Q sobre todo, nadie hubiese ido porque Biden no tiene apoyo. Bueno, pues, ¿por qué fue? Ya se sabía, iban a implementar medidas anti-COVID para evitar contagios, todo un montón de protocolos, y por eso delante había pocas personas, muy pocas y muy seleccionadas, y un montón de soldados. ¿Sobre todo para qué? Para evitar los problemas. Era lógico, era de esperar. En fin, ya sabéis que ahora también se dice, por parte de algún reportero, que ese día estaba bastante nublado y que no se hizo en verdad la ceremonia, sino que se hizo grabada en un día con sol y luego se hizo todo un montaje hollywoodiense para mostrarlo así tal cual. En fin, ya veis que hay opiniones para todo. Lo que está claro es que esto ya se ha hecho. Y el resultado es el que es. Lo van a conseguir cambiar, van a conseguir lío, tiempo al tiempo. Pero ya sabéis que al final quien va a triunfar es, sí o sí, el Vaticano sobre Estados Unidos. Y eso la gente aún no se ha enterado, tristemente. Y eso quiere decir que el protestantismo supeditado a ellos. Y aquel que no quiera supeditarse lo va a pasar muy mal. Y se supeditará a la fuerza. Sí, porque tarde o temprano la ley dominical dará la gran diferencia entre los que verdaderamente quieren servir a Dios fielmente guardando los 10 mandamientos, incluido el sábado, y quienes no. Y ante eso, y todo lo que va a acontecer al respecto de grandes portentos maravillosos, fenómenos espiritistas me refiero, la gente se va a doblegar hacia un lado o hacia el otro. Y eso debemos saberlo. Y ojalá muchos de los que no son partidarios de todo este tipo de cosas se den cuenta a tiempo y abracen la verdad, porque de lo contrario también van a caer en el gran engaño. Y terminamos con esta noticia, que tiene que ver también con España, no con Felipe VI, pero sí con el presidente actual. Sánchez ofrece a Biden el firme apoyo de España para trabajar por una gobernanza mundial más inclusiva. Bien, cuando el título de toda esta serie es Preparando el Gobierno Mundial, no creéis que se puso porque sí. Ya veis cómo hay un objetivo y aquí queda más claro, imposible. Y mirad, era noticia del 18 de enero. A 2 días de que empiece la presidencia de Joe Biden, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este lunes su firme apoyo al sucesor de Donald Trump para trabajar junto a Estados Unidos por una gobernanza mundial más inclusiva y sostenible. Bueno, es que suenan a las palabras del Papa también las de Sánchez,
Durante su intervención en la inauguración de la cuarta conferencia de embajadores que ha reunido en Madrid a los representantes diplomáticos de España, también ha apostado por estrechar los lazos con China, un país con quien Estados Unidos mantiene graves contenciosos comerciales y monetarios, y en mantener el diálogo con Rusia, también con los opositores a Putin y Turquía, que plantean una difícil relación en estos momentos con la Unión Europea. Sánchez ha mostrado su preocupación por la crisis política y humanitaria y ha recalcado que las elecciones de diciembre no fueron ni libres. Vaya, lo que está diciendo ya, cómo se posiciona. Trasladamos un firme apoyo a la administración Biden-Harris, que inicia andadura esta semana, y quienes queremos trabajar en un modelo de gobernanza más sostenible e inclusiva, ha dicho Sánchez, que ha respaldado la iniciativa del próximo presidente estadounidense de convocar una cumbre de la democracia para impulsar los derechos humanos y elecciones libres y justas. El gobierno español quiere contribuir al éxito de esta convocatoria, ha añadido. Ya ves, qué comunión tan tremenda. También vale la pena destacar que decide de hablar con los opositores a Putin. Ya sabéis que hay conflicto también de gente manifestándose en Rusia por Navalny, esa persona que dice que los servicios secretos de Putin intentaron eliminarlo, envenenándolo, y sobrevivió. Y bueno, hay toda esa polémica. Bueno, el mundo está claramente en una confrontación que se está aguantando por hilos, y por hilos divinos, porque si Dios dejara los cuatro vientos de la tierra, los conflictos que serán al final en Armagedón ya se producirían mucho antes. Y Dios, gracias, gracias que aún estás al control, porque de lo contrario aquí ya no quedaba nada ni nadie. Pues bien, mientras vemos que el lenguaje papal, los proyectos papales están puestos por todos lados, que implican ya tantos poderes en tantos lugares, nosotros terminamos de momento hoy aquí esta conferencia. Vamos a continuar aún este tema, porque aún está dando de sí, y veremos cosas que una vez más no van a dejar de sorprendernos y maravillarnos, sí, porque las profecías se están cumpliendo delante nuestro. ¿Y de qué modo? Como también la que se va a cumplir en 2031 con el regreso de nuestro Señor para poner punto y final a tanta tontería, por decirlo de un modo suave. Gracias por todo lo que hacéis por nosotros desde aquí. Dios os bendiga.